En tiempos de crisis o dificultades, ¿usted reacciona de manera más danesa que bielorrusa o más bielorrusa que danesa? Puede parecer una pregunta absurda y seguramente jamás se la haya planteado. Tampoco lo habíamos hecho nosotros hasta hace escasos días. Sin embargo, planteársela ayuda a entender la historia, la humanidad y el rol que cada persona jugamos en ellas. Así que los invitamos a que nos acompañen en este viaje al pasado y, mucho más importante, a un viaje interno que nadie debería esquivar. Ahí les va. Se acercan las fechas conmemorativas sobre el final de la Segunda Guerra Mundial y, como cada año, desde el norte global redoblan esfuerzos para reescribir la historia, por lo que inevitable y gustosamente nos corresponde cuadruplicar esfuerzos para recordarla tal cual como fue. Y en esta ocasión lo haremos de una forma que pudiera parecer tan original como caprichosa, pero que, como verán en los siguientes minutos, tiene todo su sentido. Compararemos el rol de Dinamarca durante aquel sangriento conflicto con el de Bielorrusia. Presten atención y pronto entenderán por qué. Cuando la Alemania nazi invadió Dinamarca el 9 de abril de 1940, la resistencia de la nación escandinava duró apenas 6 horas. ¿Escucharon bien? No 6 meses o semanas o aunque fuera días, no, 6 horas. Que en realidad pudieron haber sido 4, solo que algunas fuerzas militares danesas siguieron resistiendo un par de horas más porque no sabían que el gobierno ya había capitulado. Copenhague se había declarado neutral al inicio del estallido en septiembre de 1939 y confiaba en que su acuerdo con Berlín, cumplido escrupulosamente, de reducir sus fuerzas armadas a la mitad y, sobre todo, su pacto de no agresión alcanzado con las autoridades nazis meses antes, los dejarían por fuera del conflicto. No fue así. Poco después, más al norte, cayó Noruega, que logró resistir un par de meses antes de capitular. Lo que puede parecer poca cosa, pero al lado de las 6 horas danesas parece casi que la defensa de Troya en comparación, claro. La fulgurante invasión nazi de Dinamarca, que dejó alrededor de 20 víctimas mortales en total, fue denominada jocosamente por los invasores como el Frente de Crema, por la casi nula resistencia que encontraron. Vaya, bastante blandengues estos daneses para ser orgullosos descendientes de los vikingos, ¿no? Tras la invasión, las autoridades locales se encogieron de hombros y durante los 5 años que duró la ocupación permitieron que los nazis se pasearan por territorio danés como perro por su casa. Los ocupantes agradecieron esa cremosa hospitalidad, autorizando que el gobierno y parlamento locales, de mayoría socialdemócrata, funcionara casi normalmente. Casi, porque a petición de los nazis, las autoridades danesas, violando su propia constitución, prohibieron al Partido Comunista Danés y varios de sus miembros fueron encarcelados o deportados a Alemania. La policía y sistema judicial y hasta la jefatura del Estado, en manos del rey Cristian X, siguieron como si nada. Lo más atrevido que hizo el monarca en esa media década de ocupación alemana fue contestar con un lacónico "muchas gracias" a una larga y elogiosa carta de felicitación de Adolf Hitler por su cumpleaños, respuesta que supuestamente habría enfurecido al Führer. Oh my gosh, tan ruda, Su Alteza. No hubo resistencia armada de ninguna clase hasta 1943. Recién cuando la guerra en Europa comenzaba a voltearse de lado y los nazis apretaron por primera vez las tuercas a los daneses, a los que hasta entonces no habían querido molestar demasiado porque los veían como sus hermanos arios. Por supuesto, todo comportamiento del tipo no demasiado heroico suele venir acompañado de un sinfín de excusas. La historiografía danesa no es una excepción a este respecto. En general, tanta pasividad se justifica con que Dinamarca no tenía un ejército capaz de enfrentar la maquinaria de guerra nazi y que haberse opuesto hubiera resultado en muchas más víctimas, incluidas las de la pequeña comunidad judía danesa, que en gran medida resultó ilesa de la ocupación. Bien, son argumentos hasta cierto punto respetables. Más adelante los analizamos. Antes, un paréntesis para hacer comparaciones odiosas. Para ello nos trasladamos a la misma época del siglo XX, pero más hacia el este, Bielorrusia. ¿Por qué Bielorrusia si en aquel entonces no era un país independiente, sino parte de la Unión Soviética?
¿por qué no comparar el caso danés ante la invasión nazi con la respuesta de toda la Unión Soviética o de la mayor de sus integrantes, Rusia? Pues precisamente porque entonces no sería una comparación justa por el tamaño de cada una. Pero con Bielorrusia lo es mucho más, y no solo en términos demográficos, territoriales o militares. Atención. Cuando las tropas nazis invadieron la Unión Soviética, el 22 de junio de 1941, la República Socialista Soviética de Bielorrusia estaba en plena línea del frente. La Operación Barbarroja y la invasión tipo relámpago no se encontró con ningún frente de crema en ninguna de las fronteras soviéticas, pero los que estaban más cerca del Reich llevaron sin duda la peor parte. Pese a la feroz resistencia del Ejército Rojo en todos los choques, las tropas nazis lograron llegar hasta Minsk y para finales de agosto de ese año, el actual territorio perteneciente a Bielorrusia quedó ocupado por los nazis, que hasta instalaron una administración central en la capital. Sin embargo, aunque los bielorrusos bien podrían haberse comportado, digamos, más dinamarquesamente, lamentándose de que ya no tenían ejército y de que los nazis eran demasiado poderosos, rindiéndose mansamente y, como mucho, enviándole cartas de 2 líneas a Hitler para ofenderlo, la gran mayoría de la población local, como era de esperar, tomó una actitud mucho más bielorrusa que danesa. Desde el primer día, cientos de miles de bielorrusos se echaron al monte y comenzaron a prestar una feroz resistencia contra el invasor, mediante emboscadas, sabotajes y ataques armados puntuales pero constantes, que convirtieron la vida de los ocupantes nazis en un auténtico infierno. Lo hicieron como pudieron, de forma rústica, escondiéndose en los bosques, con armas de contrabando o explosivos caseros, sin un ejército regular presente. Se calcula que casi 500.000 de personas integraron el movimiento partisano en Bielorrusia y llevaron a cabo acciones contra los nazis. Más de 200.000 de ellas son conmemoradas en una página web donde aparecen mencionados por nombre, apellido y nacionalidad. Lógicamente, la gran mayoría son bielorrusos, pero también hay rusos y de otros pueblos que integraban la Unión Soviética, así como extranjeros que vivían en la zona al momento de la invasión alemana. Podríamos mencionar centenares de sus acciones de resistencia, pero destacaremos apenas una de ellas, protagonizada por 3 partisanas, María Osipova, Nadezhda Troyan y Yelena Mazanik. La primera organizó el operativo, la segunda consiguió el explosivo y la tercera lo plantó en el lugar acordado. ¿Dónde? Debajo de la cama de Wilhelm Kube, el general comisar de las SS, designado por Hitler como máxima autoridad nazi en territorio bielorruso, que murió en la explosión sin sospechar quién era en realidad la doncella que trabajaba en su hogar. Las 3 partisanas salieron vivas de la Segunda Guerra Mundial y fueron condecoradas como heroínas de la Unión Soviética. Ni siquiera el intento de los invasores de ganarse el favor de los locales mediante pactos con el nacionalismo bielorruso quebró el espíritu de lucha y resistencia local. Sí, hubo colaboracionistas nazis, pero estos fueron muy minoritarios numéricamente ante el movimiento partisano. Por cierto, no está de más recordar, ya que estamos en modos recordatorios, que los 4 colaboracionistas bielorrusos más entregados a la causa nazi lograron escapar y vivieron plácidas existencias como ciudadanos ejemplares en Estados Unidos y Canadá. Por supuesto, el precio que pagó la Bielorrusia soviética por resistir al nazismo fue altísimo. Los invasores deportaron cientos de miles de personas hacia Alemania como obra de mano esclava o para ser exterminada o ambas. Arrasaron con al menos 9.000 asentamientos, en ocasiones sin dejar a nadie vivo. 2 millones de habitantes, incluidos los de origen judío, fueron asesinados por los ocupantes durante los 3 años de presencia nazi. Seguramente a estas alturas de video ya tengan claro por qué hicimos la pregunta que hicimos al inicio. Obvio, habrá quien diga que entiende ambas formas de reaccionar ante la invasión nazi, tanto la danesa como la bielorrusa, que cada una tuvo sus pros y sus contras. Gracias a la actitud danesa, Dinamarca y sus habitantes casi no sufrieron daños, y gracias a la actitud bielorrusa se derrotó a Hitler, y todos contentos. Sin embargo, no es difícil deducir qué habría pasado en este mundo
si los bielorrusos también hubieran tomado una filosofía danesa ante las tropas nazis, y con ellos los rusos y demás integrantes de la Unión Soviética. O podemos voltear la pregunta y elucubrar cuánto antes habría llegado el final del Tercer Reich si varios de los países de la Europa Occidental, no solo Dinamarca, que hoy reparten carnets de buen comportamiento por doquier, hubieran puesto el pecho en lugar de quedarse silbando y mirando para otro lado. Y la respuesta a ambos interrogantes es la misma, porque la historia y el rol que cada quien jugó en ella son lo que son, no lo que digan los sucesivos intentos de distorsionarla. Seguro ya captaron la importancia de hacerse la pregunta de si ante tiempos de gran dificultad se reacciona de forma más danesa que bielorrusa o más bielorrusa que danesa. Porque la respuesta en el fuero interno de cada quien no versa sobre nacionalidades, sino sobre modos de entender la humanidad y a uno mismo. Es entender si se está entre quienes se rinden a las primeras de cambio o entre quienes resisten, pese a todos los obstáculos. Si uno está dispuesto a luchar por lo que cree justo o prefiere sentarse a esperar que luchen otros. Si, en fin, pese a todos los riesgos, se está dispuesto a hacer historia, o más bien se conforma con no arriesgar nada y ser olvidado por ella. Y si la respuesta es completamente sincera, no nos acompañará solamente cuando se acerca el 9 de mayo, sino en cada momento de nuestras vidas.